Vamos a leer la palabra del Señor allá en el segundo de Samuel, capítulo 12, verso 10. ¿Cuántos han escuchado aquella frase que dicen, el burro hablando de orejas? ¿A cuántos se la han dicho alguna vez? No alce la mano. ¿Sí? ¿O cuántos de ustedes se la han dicho a alguien alguna vez? Es muy común, ¿no? Mira, el burro hablando de orejas. ¿Sabe una cosa que me llama mucho la atención? Me llama mucho la atención cómo la Biblia es tan hermosa de podernos enseñar a nosotros a vivir. La Biblia, un instrumento histórico, porque tiene toda la historia de nuestro planeta, desde Adán a Jesucristo. Un documento fechado porque dice los nombres de los reyes, pero un documento espiritual también, porque salva nuestra vida. Dígalo conmigo, un solo texto de la Biblia puede salvarme. Una vez más, un solo texto de la Biblia puede salvarme. Ahora repite esta parte, pero necesito toda la Biblia para entender a Dios. Ahora, la salvación es hermosa. El Señor quiere no nada más salvarnos y llevarnos a su gloria y que en este mundo vivamos como querramos. No. El Señor quiere salvarnos, llevarnos a su gloria, pero que cuando pasamos por este mundo, pasemos como dice aquel corito, soy feliz porque Cristo me salvó. Ahora sé que soy feliz porque Cristo me salvó. ¿Sabe una cosa? Eso es lo hermoso de la palabra del Señor. Y el día de hoy, el tercer sermón de la serie de vidas miserables, primero dijimos, David recibió 6 regalos de Dios y tenía la obligación de ser feliz. Pero el número 2, 7 pecados que David cometió, hizo la vida miserable. Y le dije, ser miserable o una vida miserable no es carecer de cosas. Una vida miserable es aquella que mal utilizó lo que tenía. Amén. Pero hoy, la palabra del Señor dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versos 10 al 15. Dice lo siguiente, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Puede sentarse, ya hemos leído la palabra del Señor. Es impresionante mirar la facilidad que tenemos para juzgar los actos de otros, porque justamente en ese momento hemos olvidado nuestros propios actos de maldad. Dígalo conmigo, es impresionante mirar la facilidad que tenemos para juzgar los actos de otros, porque justamente en ese momento hemos olvidado nuestros propios actos de maldad. Le voy a decir algo. Usted como cristiano, usted mismo, dígalo, yo mismo pongo el estándar de mi cristiandad. Usted mismo determina qué clase de cristiano es. En su trabajo, usted mismo determina qué clase de trabajador es. Por ejemplo, cuando llegué a esta empresa, el patrón mío le preguntó a mi padrino, que era el que me llevaba a instalar en ese trabajo, y le dijo al jefe que iba a ser mío. Y si Samuel no la hace, y le contestó algo muy simple. Si Samuel no la hace, lo corres enfrente de mí. Ahora, ¿por qué tuve yo que esforzarme? Porque ya había escuchado que si yo no hubiera hecho un buen trabajo en ese trabajo, simplemente me corrían. Ahora, usted como cristiano, usted como hijo de Dios, usted como trabajador, usted como esposo o esposa, usted como hijo, usted determina
el estándar de la clase de persona que es usted. Nadie va a determinar la persona que es usted. Usted va a determinar quién es. Usted determina, escuche bien esta parte. Usted va a determinar si usted es un buen trabajador en su fábrica, siendo puntual a la llegada y obediente en las órdenes que recibe. Si usted tiene estas dos habilidades y no tiene la tercera habilidad, que significa hacer el trabajo correctamente, esas dos habilidades le van a dar la oportunidad de que lo enseñen a hacerlo correctamente. Pero si usted tiene la habilidad de hacer bien el trabajo, pero no tiene la habilidad de ser puntual y no tiene la habilidad de ser obediente, lo van a despedir. Porque usted determina quién es usted. Usted determina qué clase de cristiano es. Usted determina qué clase de padre es. Usted determina qué clase de hijo es. Usted determina cuál es su vocabulario. Usted determina cuántas horas ora a la semana. Usted determina cuántas veces lee la Biblia. Usted determina quién es usted ante Dios. Nadie tomará su lugar para decirle eres esto o aquello, sino usted mismo. Pero es impresionante mirar la facilidad que tenemos para juzgar los actos de otros. Escuche bien esta parte como cristianos. Como cristianos, y le voy a poner el ejemplo de mi persona. Como predicador, como pastor, yo no puedo sentir envidia porque una iglesia crece más que esta. Yo no puedo sentir lástima si esta es más pequeña que aquella. A mí no se me dijo vas a ser pastor de una iglesia con mucha gente. A mí se me dijo lleva el mensaje. Ese no es mi problema. Si la iglesia es pequeña o es grande, ese es asunto de Dios. Pero no significa que yo no voy a trabajar en hacer crecer la iglesia. Porque por eso hacemos lo que hacemos. Por eso nos esforzamos para traer un sermón educativo, un sermón nutritivo espiritual. Pero usted como cristiano, escuche esta parte que es una parte muy importante. Viva usted su cristianismo correctamente. Y cuando la otra persona que no ha llegado al nivel espiritual que usted tiene, no la critique. Amén. No la critique. Esa persona posiblemente su velocidad no es como dicen en los carros de 400 caballos de fuerza. Posiblemente su velocidad son 2 tortugas. Va despacito. Porque le cuesta trabajo entender. Porque le cuesta trabajo pensar que la palabra de Dios lo quiere bendecir. Porque le cuesta trabajo entender que cómo puede ser posible que en un lugar que se llama iglesia yo vaya para que la vida mía sea cambiada. Obviamente eso no se entiende de la noche a la mañana. Lleva un largo proceso. Es lamentable que quienes menos toleran las acciones de otros son muchas veces quienes tienen menos capacidad para vivir de manera correcta. Lo voy a repetir. Es lamentable que quienes menos toleran las acciones de otros son muchas veces quienes tienen menos capacidad para vivir de manera correcta. Hace algunos días alguien me hizo una pregunta y me dijo, como pastor, ¿alguna vez has perdido la paciencia y has perdido el control? Y le dije, sí, pero no enfrente de la gente. Claro que he perdido la paciencia muchas veces, claro, pero no enfrente de usted. Porque si no pudiera controlar mi carácter frente a la persona, frente a la situación, frente al pecado, frente a la irresponsabilidad, entonces, querido, hubiera ocasionado ya muchos problemas. Mas, sin embargo, por eso la Biblia te explica y te enseña y te dice que tienes que tener dominio propio. Cuando usted no puede tolerar las acciones de los demás, concéntrese en corregir las propias. Amén. Yo no puedo decirle a ningún pastor
qué es lo que tiene que hacer. Yo me tengo que preocupar por lo que yo haga, lo haga correcto. Esa es mi responsabilidad, mi obligación. Hay muchas personas que ya vienen de manera miserable, viven de manera miserable en el mundo. Y a nosotros como iglesia no nos toca decirles que están así por su culpa, sino más bien hay que enseñarles a vivir fuera de su culpa, fuera de su dolor, y enseñarles que es posible volver a mirar con esperanza en el futuro, que ha sido diseñado para aquellos que, si bien es cierto, cayeron en algún momento de la vida, es posible volver a levantarse. No importa, querido, en el sentido de Dios, en el sentido humano, en el sentido cristiano, lógicamente, ¿alguien se ha caído enfrente de la gente alguna vez? ¿Y qué se siente? ¡Oh, mírenme todos! Dice como dice Dios, trágame tierra. Gracias a Dios que la tierra no se lo traga. Porque si Dios cumpliera todo lo que usted dice, la tierra se lo hubiera tragado hace rato. Pero ¿cómo se siente cuando uno se cae enfrente de alguien? Se siente pésimo, horrible. Cuando estaba trabajando, que recién casado, era vendedor de camisetas yo. Era vendedor de camisetas. Y tenía una motocicleta tan vieja, tan vieja, tan vieja, que ya no tenía ni registro de cuándo la hicieron. Y estaba tan vieja la motocicleta que tenía que tener cuidado de que cuando en México hay tantos topes, ¿verdad? Para que la gente no corra tanto en muchas carreteritas, que yo intentaba pasar en medio de los dos topes. Porque si pasaba arriba del tope y la motocicleta brincaba, la llanta delantera se le salía. Y yo trataba de no quedar en ridículo. Sí, porque no se mira bien uno cuando se cae en la carretera y le pasa un trailer por arriba. No se mira bien. Pero resulta que la motocicleta tenía una canastita ahí enfrente. Y la canastita, como la motocicleta estaba tan vieja, gastaba combustible y gastaba aceite. Entonces había que cargarle las dos cosas a la motito. Entonces yo sabía que las gasolineras las iba a encontrar en cualquier parte y yo traía mi botecito de aceite ahí para que no se me fuera a faltar el aceitito. En una de esas que voy en la motito, le fallé a los dos topes por el medio y le pegué al tope por una orilla. Y el botecito de aceite saltó, hizo varias marometas. Así como en cámara lenta. En una de esas se le salió la tapa al bote y viene el bote así. ¡Pum! Y me cae a mí encima. Ese día yo tenía que levantar la orden de camisetas de una escuela. Y me paré a medio camino. Dije, tengo dos opciones. Regresarme a mi casa, que está a 1 hora de distancia. Cambiarme de ropa para no hacer el ridículo. Y perder la venta de las camisas. O tragarme mi vergüenza, encontrar una forma de pararme frente de los muchachos que se van a burlar de mí, pero llegar a mi casa con el dinero de la venta. Yo tenía que tomar una decisión. Y así, tan serio como soy, fui y me metí al salón. Cuando entré al salón, miré que los muchachos le decían, pero nadie se reía en voz alta. Todos estaban así como que les había dado el tramafá. Hasta que le pregunto, jóvenes, ¿de qué se ríen? Le hace uno. Y le dije yo, es que ustedes lo que nunca saben es que esta persona siempre anda tirando aceite. Yo tenía que salir del momento bochornoso y seguir al frente. Muchas veces en nuestra vida, cuando nos hemos caído por la desgracia de un error, por un pecado que hemos cometido, Dios todavía nos quiere levantar. Dios todavía nos quiere sentar a su mesa. Dios todavía nos dice que nos ama con amor eterno. Y no importa cuántas veces te hayas caído, si tu corazón es genuino y pides perdón al Señor, Él te va a entregar su felicidad y su amor. Nosotros no tenemos por qué decirle a la gente, por miserable estás así. No, Señor. Dígale, ¿sabes qué? Hay un lugar que puede ser la casa de tu bendición. Hay un lugar donde puedes ir y Dios puede transformar tu vida entera.
Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David, cuando viene el profeta Natán, aquel hombre con sus túnicas de colores, yo me imagino con la corona del rey, un diamante incrustado así en la corona, toda la corona brillante, y David que se paseaba en su palacio, y sus guardas a ver qué se le antojaba al rey. Y entonces resulta que llega el profeta y le dice: David, había un hombre que solamente tenía una oveja y el otro tenía 1000 ovejas, pero aquel se quería comer la oveja que aquel tenía solamente una, y se la quitó a la fuerza y todavía lo mató. Y entonces Davidcito se llenó de ira y dijo: aquel hombre necesita pagar con su vida lo que hizo. El burro hablando de orejas. ¿Cómo es posible? Escucha bien esto. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos, y hay una canción de un cantante nuevo que me encanta, que se llama, me encanta la canción, quiero decir, se llama la canción, ¿de qué vale? Se llama la canción. Y un día de estos me voy a preparar para cantárselas bien. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? No juzguemos a los demás, no sea que seamos nosotros mismos quienes paguemos con el juicio que hicimos. Dígalo conmigo: no juzguemos a los demás, no sea que nosotros mismos seamos quienes paguemos con el juicio que hicimos. Si usted ve a su hermano pecar o ve a su hermano caer, no se llene la boca diciéndole: te vas a ir al infierno, miserable. Porque posiblemente lo que está haciendo es dándose una sentencia a usted mismo, porque se le olvidó lo que usted había hecho. Querido, la palabra del Señor se abre para nosotros, para darnos a nosotros un ejemplo en la vida de David, de no llegar a tener una vida miserable. Las palabras de David eran sin lugar a dudas las palabras desde su posición de rey, pero nunca pensó que eran las palabras desde la boca de quien tendría que pagar por un acto tan bajo, que no quedaría sin el castigo de la justicia de Dios, y que aquel a quien él juzgaba con tanta crueldad era él mismo. Le puedo decir una cosa. En cierta ocasión llegué a una iglesia y estaban asando carne. Y entonces me vieron llegar. Como siempre he sido no muy popular, llegaron y dicen: llegó el hermano Samuel, pónganlo a asar la carne. Y entonces yo, por no dejar al hermano mal, agarré y empecé a cocinar la carne. Y entonces vinieron varios hermanitos con su platito y me dicen: hermano Samuel, a mí la carne me gusta bien cocida. Le dije: muy bien, espérese ahí. Y le dije: ¿a usted, hermano? A mí la carne me gusta media cocida. Ok, espérese aquí. ¿Y a usted, hermano? A mí me gusta con sangrita. Ok, espérese ahí. Y tenía los tres y les digo: para gustos a su casa. Muchas veces nosotros esperamos que los otros hagan por nosotros los que nosotros no quisiéramos hacer por los demás. Muchas veces nosotros como cristianos decimos: el hermano llega tarde, pero usted trae su reloj atrasado. Muchas veces dice: no, es que el hermano no viene los miércoles, y usted se aparece. Ah, es que el hermano no debería hacer esto porque este hermano no está lo suficientemente espiritual ni cristiano, y usted lo está. No es lo mismo estar en la cancha jugando que estar en la grada gritándole: tira la pelota, tira la pelota. No es lo mismo, querido. Por eso, no juzgues a los demás, no sea que seamos nosotros mismos quienes paguemos con el juicio que hicimos a los demás. Dios le dijo algo a David que le marcó la vida por el resto de su vida. Le dijo Dios a David: nunca, ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada. Dos cosas que no le fueron quitadas a David como consecuencia del pecado
fueron simplemente la vida y el reinado. Este filósofo escribe una frase y dice lo siguiente: morir no es el peor de los males. Es peor querer morir y no poder hacerlo. Figúrese usted el momento en el que David se encuentra con el profeta. El profeta le dice: David, Dios te dio a ti el reino de esta nación. Te dio todo lo que cualquier persona puede necesitar. Pero como tú despreciaste los regalos y cometiste 7 pecados, ahora te tocan 7 consecuencias. Pero dentro de las consecuencias que Dios ha puesto para ti, 2 cosas no va a hacer Dios contigo. La primera, no te va a quitar la vida. En otras palabras, no vas a caer fulminado ahí muerto. Vas a cumplir tu misión. Más sin embargo, tu vida se va a convertir en un calvario. Pero la otra cosa que Dios no hizo con David fue quitarle el reinado. Y te voy a decir algo. No todos los pecados te pueden costar la vida inmediatamente. Pero un pecado pequeñito te puede costar la vida lentamente. Dilo conmigo. Un pecado pequeñito me puede costar la vida lentamente. Por eso, querido, cuando la palabra de Dios nos enseña hoy a nosotros, nos dice que de la vida de David, aquel rey que se sentaba en su palacio, y yo no sé usted qué haría si usted fuera rey. Yo he preguntado muchas veces, ¿quién quiere tener $1,000,000? Y todos dicen que sí. Nunca he encontrado a alguien que diga, yo no los quiero. Hasta hoy no. Pero ¿qué hubiera hecho usted? ¿Cómo viviría usted? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha perdido algún familiar alguna vez? ¿Algún familiar querido? ¿Y en qué momento le han dado la noticia? ¿Cuando usted está viendo su mayor programa? ¿Su mejor programa tal vez? ¿Y cuando usted está viendo el programa de chiste que tanto le gusta? Y está... y le dan la noticia. ¿No es cierto que aquella risa se le termina instantáneamente? Ahora David se sentaba en su trono y lo que hacía era llorar su amargura. Ahora David se sentaba en su trono y lo que sufría era el momento de haberse sentido descubierto. La vida no se le terminaba. Seguía siendo el rey, seguía estando vivo. Más sin embargo, ahora tenía que sufrir en aquel sillón de rey. Ahora era un rey triste. Ahora era un rey con problemas. Ahora era un rey que sufría por lo que había hecho. Los dolores de cabeza de David no serían cosas simples. La primera cosa que ocurrió en la vida de David, después de la sentencia del profeta, el hijo mayor de David, de nombre Amnón, el primogénito, tenía una media hermana. Y entonces Amnón se había enamorado de su media hermana. Y entonces Amnón le había dicho al rey, ¿sabes qué, rey? Estoy enfermo. Necesito que me traigan una comida a mi casa, a mi recámara. Y entonces el rey, no viendo las intenciones de aquel malvado, le dijo a su hermana Tamar, llévale una comida a tu hermano Amnón. Y cuando Tamar entra a la recámara y le lleva la comida, Amnón violó a Tamar. La casa de David se estaba convirtiendo en un lugar de disputa y de miseria. La casa de David se estaba convirtiendo en aquella palabra fiel del profeta que venía de la boca de Dios. Le voy a explicar algo. No contamine su casa. Lo voy a repetir otra vez. No contamine su casa. No contamine su casa. No esconda bajo los colchones de su cama las cosas que no debe de tener.
sáquelas de su casa. No esconda en sus archivos de computadora cosas que no debe ver. Elimínelas de su vida. Cuando David contaminó su palacio se convirtió en su martirio. Amnón violó a la hermana. Cuando el rey se dio cuenta, entristeció. Pero el problema no terminó ahí. Cuando Absalón, hermano de Tamar, se dio cuenta que Amnón había violado a su hermana de carne y sangre, del mismo padre y la misma madre, organizó una fiesta. Y entonces le dice al rey: rey, voy a hacer una fiesta. ¿Por qué no envías a mi hermano Amnón a que disfrute con nosotros? Y entonces el rey le dice: pero ¿para qué quieres a Amnón? Simplemente para que esté con nosotros en la fiesta. Y entonces Absalón juntó a su gente y le dijo: cuando Amnón esté más alegre, cuando haya tomado suficiente vino, por favor, lo matan en ese instante. Y Absalón dijo estas palabras a sus criados: no tengan temor de matar a Amnón, porque yo lo he ordenado. Y si algún problema hay, dicen que yo lo ordené. Ahora, la casa de David se había convertido en disputa porque Amnón violó a Tamar y ahora Absalón vengaba aquella mancha en la vida de su hermana. Ahora ya no simplemente David sufría por aquel momento que Amnón había hecho, sino que ahora sufría no simplemente porque Tamar había sido violada, ahora sufría porque Absalón había matado a Amnón. La casa de David se había convertido en aquello que el profeta le había dicho. Pero también ocurrió una cosa. Cuando sigue avanzando la historia, dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa. No hay cosa peor que cuando la familia se convierte en tu enemiga. ¿Cuántos de ustedes, no alcen la mano, no digan que sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema con un familiar grave? En cierta ocasión, en el trabajo en el que yo estaba, este joven, dos hermanos sentados en las dos orillas de la mesa, y cuando le dije: oye, ¿no has saludado a tu hermano? Y me contestó: mejor llámame perro que ser hermano de este. Cuando entré a un hotel en cierta ocasión, cuando trabajaba remodelación, escuché a dos jóvenes, dos mujeres, entre 18 y 20 años, gritándole la una a la otra: un día de estos te voy a matar. Querido, no hay cosa más horrible que llegar a tu casa y tener al enemigo dentro de tu propia casa. En eso se había convertido la casa de David. El profeta le había dicho: he aquí yo levantaré el mal sobre ti desde tu misma casa. Absalón ahora se sublevaba contra David. Ahora aquel hombre que era el hijo del rey, que había sido nacido para ser un príncipe y que vivía como príncipe y que tenía sus propiedades y que tenía su influencia y que tenía sus siervos y que tenía sus casas y que tenía sus transportes, ahora estaba en pugna contra su propio padre. Todo como consecuencia de que David había desperdiciado los 6 regalos que Dios le había dado y había cometido 7 pecados. Por lo tanto, le sobrevenían 7 consecuencias. ¿Qué manera tan fácil de hacerse la vida miserable? ¿Qué manera tan fácil de hacerse la vida miserable? Escuche bien esto, por favor. Un atleta que pronto viene a los Juegos Olímpicos, un atleta para correr 4 minutos en una carrera de velocidad, se tiene que preparar 4 años para ese momento. Esos 4 minutos de carrera se tiene que enfocar exclusivamente en esos 4 minutos de su vida. ¿Sabe una cosa? ¿Cuánto cuesta mantenerse? ¿Cuánto cuesta abstenerse? ¿Cuánto cuesta todo lo que conlleva poder ser un atleta de alto rendimiento para perderlo por una sola bobería?
¿Cuánto le lleva a usted haber avanzado un paso en el camino del Señor para perderlo simplemente por un deseo? ¿Cuánto ha avanzado usted y cuánta bendición el Señor deposita en nuestra casa y perder la bendición solamente por un antojo? Querido, le dijo Dios, levantaré el mal sobre tu casa. Ahora Absalón se sublevaba contra David. Y segunda de Samuel, capítulo 15, verso 1, dice lo siguiente. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haga justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba Absalón el corazón de Israel. No me gustaría pensar, creer ni imaginar que cuando usted está sentado en su casa, alguno de su familia, de los que se sienta a su mesa, está en contra de usted, hablando a sus espaldas, y que ocurra como una vez me ocurrió en esta familia donde vivían 3 hijos de la familia y un primo. Y un día mientras estaba yo en esta casa, se sentaron los 4 a la mesa y la mamá sirvió los platillos de los 4, incluyendo el que era el sobrino. Y uno de los hijos le dijo a la mamá, a mí me debes dar más que aquel, porque aquel no es tu hijo y yo sí. Qué horrible sería el que aquel que está sentado a la mesa con nosotros esté traicionando nuestra amistad, nuestra relación de familia, y esté, como dice el dicho, dándole una puñalada en la espalda. Eso era exactamente lo que ocurría con David. Su propio hijo quería usurparle el trono. Aquel joven que había nacido para ser príncipe quería ser el rey a costa de quitar a su papá del medio. Le dijo la palabra del Señor, y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Este acto en cualquier tiempo es considerado un sacrilegio. Y no imagino el repudio que causó esto en la vida de David. Le dijo, yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Cuando nosotros cometemos actos en contra de Dios, de la familia, de la sociedad o de uno mismo, siempre se terminarán lastimando a inocentes. Repítelo conmigo. Cuando nosotros cometemos actos en contra de Dios, de la familia, de la sociedad o de uno mismo, siempre se terminará lastimando a inocentes. Te lo voy a poner en una forma que lo entiendas. Posiblemente tu hijo está acostado en la cuna. O posiblemente tu hijo está descansando después de un día de trabajo. Y tú como padre o madre estás haciendo actos que no debes de hacer. La tranquilidad de aquel que duerme, la tranquilidad de aquel niño que está acostado en la cuna, creyendo en que tú y yo proveemos para él o para ella, se va a perder abruptamente, inmediatamente, después de que nosotros cometamos un acto que involucra a toda la familia. Por ejemplo,
Por eso en mi libro El hombre una máquina del mal, escribo una carta que se llama ¿Quién es la mano que mece la cuna? Porque cuando un niño nace, querido, hay 3 personajes que lo están viendo cuando es depositado en la cuna. El primer segundo que nace, hay 3 personajes que lo miran. El primer personaje que mira al recién nacido es Dios, que contempla a su criatura, aquella persona que es diferente a todo mundo y que dice, esta es la imagen mía. Pero el segundo personaje que observa la cuna es Satanás, aquel que está mirando y diciendo, quiero saber quién va a cometer el primer error que va a darme la oportunidad de que yo me lleve esta alma. Y el tercer personaje que está parado en la cuna es nada menos que la muerte, porque está esperando a que aquel recién llegado se le cumpla su momento y se lo lleve a los terrenos de la muerte y deposite el cuerpo en la tumba donde el gusano se comerá el cuerpo. Pero mi pregunta para usted, cuando usted está viviendo su vida, por eso lo dije al principio, usted establece el estándar de quién es usted, no lo establezco yo. Yo no establezco, el único estándar que yo establezco es el mío propio. El único estándar que yo establezco y a quien le exijo es a mí mismo. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir varias cosas de mi persona. Yo me exijo una camisa diferente cada domingo para no aparecer retrato en el video. Significa 50 camisas al año. Si usted multiplica 50 camisas por $20, aunque a veces me paso poquito, 50 camisas por 20 son $1,000 al año. ¿Por qué? Porque tengo un estándar que yo lo establecí. ¿Por qué leo la Biblia de la manera en que la leo? Porque tengo un estándar que yo establecí. Porque si yo soy su pastor, yo tengo que saber de Biblia más que todos los que están aquí. Porque esa es mi obligación. Porque si yo vengo con usted y le doy la mano, yo quiero que usted sepa que esa mañana yo me bañé y me puse perfume. Y no que diga, ay, qué feo huele mi pastor. Este sí parece pastor de ovejas. Huele a cabra. Usted establece el estándar de quién es ante Dios. No esconda los pecados abajo del tapete. Sáquelos de su casa. Dios hoy no quiere que haya inocentes que mueran por nuestro pecado. Lo que más nos hace miserables es el hecho de saber que aquellos que no nos quieren ahora tienen la oportunidad de alegrarse de nuestra desgracia. ¿Usted tiene parientes que no son cristianos? ¿Y cuántos se alegran cuando usted progresa? Pero ¿cuántos dicen, quién sabe, mira qué estará haciendo? ¿De dónde estará sacando el dinero? En algo turbio ha de andar metido. Porque con lo que gana, no creo que le dé para tanto. O alguien de lo suyo le dice, hermano, qué bueno que Dios te está bendiciendo. Mira, y usted le puede decir, ¿sabes por qué tengo hoy $100 más en mi cartera? Porque no me los gasto en los 24. ¿Sabe por qué tengo hoy más dinero en mi cartera? Porque ya no me lo gasto en el cigarro. ¿Sabe por qué tengo más dinero en mi cartera? Porque no me voy de parranda los sábados, donde el baile me cuesta $50 más lo que consumo adentro. Se fueron todos. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios para nuestra vida, hermanos, seremos completamente felices. Cuando usted caiga en la desgracia, yo quiero estar ahí con usted para poder ayudarlo a levantarse. Querido, si usted comete un pecado horrible y no lo sé yo, no lo puedo ayudar. ¿Sabe una cosa? Si alguien se enferma y yo no lo sé, yo no puedo orar por usted. Es más, no lo voy a ir a ver al hospital. Y luego van a decir, mira, el pastor ni me visita en el hospital. Pues si no lo sé, no soy psíquico, mentalista, divino. ¿Ok?
Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Necesitamos nosotros no dar oportunidad para que aquellos se burlen de nosotros. Pero la otra cosa que le dijo Dios a David, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, el niño, producto del pecado de David y de Betsabé, fue quien pagó con su vida el pecado de sus padres. Dígalo conmigo, el pecado de sus padres. Dígame qué culpa tenía el niño. ¿El niño tenía alguna culpa? No. Es más, ni se enteró. Él no supo cómo llegó. Él no supo quién era su papá, ni quién era su mamá, porque murió a los 7 días. Él no supo nada. Pero a quien nunca se le olvidó fue a David y a Betsabé. No ponga en riesgo la vida de los suyos por un antojo. Repítalo conmigo. No debo poner en riesgo la vida de los míos por un antojo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hermanos antes de venir a Cristo manejaron su carro borrachos y con sus niños encima del carro? ¿Cuántos? Y puso en riesgo la vida de sus hijos. ¿Cuántas hermanas, por enojo, pusieron en riesgo la vida de sus hijos? Usted como cristiano, como hijo de Dios, no ponga en riesgo la vida de los suyos. Ahora le voy a explicar la problemática más grande todavía. Usted va manejando su vida espiritual y los hijos que van arriba del carro que usted maneja de su vida espiritual. Si usted no lleva control de su vida espiritual, se va a estrellar usted y va a matar a los hijos suyos con usted también. ¿Por qué? Porque usted es el que lleva el carro, porque usted es el que lleva el timón. Por eso aquel niño murió como consecuencia del pecado de David y Betsabé, sin saberlo. A los 7 días murió. ¿Qué culpa tenía el niño? Ninguna. Sin embargo, este niño fue el que pagó con su vida. Tenemos que recordar que la consecuencia siempre va más allá del placer que nos dio el pecado. Oh, wow. Repítalo conmigo. Tenemos que recordar que la consecuencia siempre va más allá del placer que nos dio el pecado. Por eso David le dijo al profeta Natán, aquel hombre que agarró la oveja debería ser muerto. Ese era el burro hablando de orejas. Cuando el burro habla de orejas, es porque se le ha olvidado lo grande que las tiene. Y hay algunos que entramos al salón y dicen, por favor agáchese, señor. No vaya a ser que las orejas se le ganchen arriba. Usted y yo no estamos para condenar a nadie. Estamos para enseñarles que en el Dios de nosotros hay libertad para ti. Póngase de pie.